pero veo muchas caras nuevas y eso es bueno. Y quiero deciros que desde aquella vez que vine ahora, verlos conectados, verlos cómo oran, cómo conversan, la alegría que hay en este tiempo de reunión, la hermandad, la amistad, se nota, se siente. Continúen así, sigan con eso, no lo suelten. ¿Sí? Eso es más importante que un culto bonito y que tener un grupo de alabanza y la vida de la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y hoy he sentido esa conexión en la iglesia, ustedes hablando y eso es bonito. No hay iglesia perfecta, porque los seres humanos somos imperfectos, pero el Dios perfecto que está en nosotros nos acerca a Él. Y eso quisiera hablaros hoy. Mi hijo ayer estaba estudiando la Biblia, mi hijo, tengo mi hija mayor, tiene 21, mi hijo el segundo tiene 16 y el más pequeño tiene 10. ¿Sí? Este era el que no iba a venir, pero vino, el Señor es así. y él es muy cercano a mí. Ayer estaba estudiando conmigo. Bueno, él estaba en su lugar, yo estaba en mi ordenador y él estaba ahí al lado mío estudiando la Biblia. Y de repente me dijo, aquí puedo estudiar el Salmo 1, porque va en cierto orden, pero a veces le da ganas de estudiar otra cosa. Y yo, sí, claro. Bueno, él dijo un salmo, estudió el Salmo 1. Y al rato venía contento, papá, es que me gustan los salmos, entiendo este salmo. Y digo, ¿qué entendiste? Que el hombre tiene que apartarse del mal, que tengo que apartarme del mal, y que tengo que hacerme con Dios, tengo que estar con Dios, para poder que me vaya bien en la vida. Hombre, muy bien. Y le pregunté, ¿y qué es estar con Dios? Se quedó pensando. Y le dije, muy bien, has entendido bien el Salmo, pero ahora hay que responderle. Esa es la pregunta que nos lleva el Salmo. ¿Qué es estar con Dios? Yo conocí al Señor a los 14 años, comencé a ir a una iglesia, era el único de mi familia, en un proceso de amor y gracia del Señor, y toda mi familia conoció del Evangelio, y son cristianos ahora, con sus pros y sus contras como todos, pero todos han conocido al Señor. En ese proceso yo aprendí que ser cristiano era leer la Biblia, orar, ir el domingo a la iglesia, dar ofrendas y participar de algún ministerio de la iglesia. Y bueno, entonces me fueron enseñando esas cosas y yo comencé a hacerlas. Paulatinamente me fui involucrando más, que ahora mira dónde estoy. Soy misionero, pastor misionero, plantando iglesias ahí en Chiclana, en Jerez, y moviéndome alrededor del mundo también. Pero es eso, estar con Dios, es eso realmente lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hacer culto el domingo, reunirnos, cantar, dar diezmos, participar de un ministerio. ¿Es suficiente eso, o eso es lo que Dios establece? Entonces, eso me ha llevado a estudiar la Biblia. Para contestar esa pregunta, me ha llevado a estudiar el Nuevo Testamento, en especial la carta de Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses, nos da luz con respecto a esa pregunta. ¿Qué es estar con Cristo? ¿Qué es ser la iglesia de Dios hoy en día? ¿Qué es ser cristiano y qué es ser la iglesia de Dios hoy en día? ¿Qué le dijo Pablo a Tesalónica, a esa iglesia? Estas cartas son maravillosas, me encantan estas cartas. La carta primera y segunda de Tesalonicenses, pero en estas cartas Pablo le habla a los tesalonicenses. Pablo escribe esta carta preocupado por los tesalonicenses. Él había escuchado de Tesalónica, sabía que estaban haciendo un trabajo tremendo. De repente se preocupó por ellos. Había escuchado, ustedes saben, aunque en el tiempo no había teléfono, ni internet, ni nada de esas cosas, el cotilleo funciona en toda cultura, y Pablo se enteró de que algo pasaba, entonces envía a Timoteo para ver qué pasaba, y si algo estaba mal, ponerlo en orden. Timoteo llega y ve lo que pasa en Tesalónica, y regresa donde Pablo y le cuenta lo que está pasando, lo que es la iglesia de Tesalónica. Pablo se alegra tremendamente.
y escribe esta primera carta. Lógico, sí había algunas cositas donde el apóstol podía alumbrar, podía guiar, pero yo creo que esta es una de las cartas de las iglesias que llena de gozo a Pablo. Y creo que Pablo escribe esta carta queriendo que la carta se lea también en otros lugares, pero creo que el mismo Espíritu Santo guía a Pablo a escribir estas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, para guiarnos hoy a nosotros. ¿Sí? Así como se escribió Corinto, una carta que ustedes dicen, ¿y eso era una iglesia? Y esta era una iglesia, pero también existía Tesalónica. Y en esta carta Pablo comienza saludando, como era normal de él, dice Pablo, Tesalonicenses 1, del 1 en adelante, vamos a ver hoy hasta el 12. Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo saluda a la iglesia. Como dije, Pablo escribe esta carta después de que escucha de Timoteo lo que está pasando. Y entonces comienza diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren qué clase de iglesia era esta, ¿sí? El punto de qué clase de iglesia era. Y Pablo dice que debe dar gracias siempre. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, exclusión de la persecución del Señor y de la gloria de su poder. Un segundo. Perdón, estoy leyendo segunda de Tesalonicenses y ustedes no me dicen nada. Estoy buscando Ustedes no me dicen nada. Bien. Yo digo, esto me suena, pero no es lo que quiero decir hoy. Bien. Esto es, a medida que esté viniendo aquí, yo voy a hablar de primera y segunda de Tesalonicenses. Esto es un estudio largo. Les invito a estar leyendo conmigo primera y segunda de Tesalonicenses para entender por completo el pensamiento de Pablo. Pero ese capítulo que acabo de leer, dejémoslo para el segundo, para después, ¿sí? Dice, bueno, comencemos en el versículo 2, porque la presentación es igual, ¿sí? Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Subraye esa palabra elección, póngala allí, póngale un punto a esa palabra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros
por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y quiero subrayar, dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo escribe esta carta y habla de los tesalonicenses. Cuando habla de los tesalonicenses, recuerden, después que Timoteo había estado ahí, ahora escribe esta carta para animarlos. Pablo escucha y aquí hace un recuento de lo que era la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a repasar hoy cómo era la iglesia de los tesalonicenses. Pablo estuvo allí, predicó el evangelio, se convirtieron en un grupo, los discipuló con lo que tenía en aquel tiempo. En aquel tiempo no había esto que tenemos en la mano, no tenía material ni nada de eso que existe ahora, y todo eso que existe ahora para capacitar a la iglesia. Pablo no tenía nada de eso. Él tenía el conocimiento que Dios le había dado, lo que había aprendido por el camino, y con eso discipula a esa gente que se convierte en Tesalónica. Luego está un tiempo allí que no es muy largo, porque para nosotros nos parece que un hermano esté 10 años, 5 años es poco, pero Pablo estuvo ¿cuánto en Tesalónica? ¿Un año? ¿8 meses? ¿Un año? Y después de eso encomienda líderes y se va. Y eso fue lo que Pablo hizo. Si usted lee el libro de los Hechos, eso fue lo que Pablo hizo en muchos lugares, ¿sí? Esto hizo en Tesalónica. Y después de eso, él escucha de que la iglesia que se había iniciado en Tesalónica tenía problemas, o creía que había problemas. Envía a Timoteo regresa, y Pablo escribe: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y Pablo lo que está diciendo es: te estoy recordando, recuerdo tu rostro, haciendo memoria. Hace un rato ustedes oraban por algunos hermanos que entiendo que conocen, y ustedes estaban haciendo memoria en sus oraciones. No es lo mismo que yo les diga el nombre de mi madre que está enferma y la van a operar en estos días. Ustedes se pueden quedar con el nombre de mi madre y orar por ella, y sé que lo harán con fe, pero no es lo mismo orar por alguien que tú recuerdas, que está en tu mente, por un hermano en el Señor. Y esa es la esencia de este punto donde Pablo dice: os recuerdo. Y de alguna manera Pablo quiere hacer sentir a la iglesia de Tesalónica que su mano está ahí con ellos, que está dándole la mano, que su apoyo, su cariño, su amor está con ellos. Y qué mejor forma tenemos los cristianos que decir: recuerda que oro por ti. Damos siempre a Dios gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pero ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué tanta gratitud? Acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. ¿A qué se refiere Pablo con la obra de la fe de los tesalonicenses? ¿Cómo obra la fe en una persona? ¿A qué se refiere con la obra de fe? Y ahora vamos a ver que Pablo nos dice que la obra de fe tiene dos partes. Mi obra de fe tiene una parte hacia mí interna, y mi obra de fe tiene una parte hacia afuera. Cuando yo conocí al Señor, se me dijo que
que se me dijo, Mario, ven, se me predicó el Evangelio y me dijeron, repite después de mí. Y dice, yo soy pecador, no sé si ustedes han escuchado la oración, yo soy pecador, reconozco que soy pecador, bla, bla, bla. Y yo repetí la oración. En ese momento me dijeron, amén, ya tus pecados te son perdonados, ya eres hecho un hijo de Dios y ya eres una nueva criatura, y todas esas cosas que se dicen maravillosas, fantásticas. Pero cuando yo llegué a mi casa sabía que era el mismo sinvergüenza de siempre. Pero después del siguiente domingo me trataron, me dijeron, me presentaron, y aquí está Mario, es convertido. Y yo, ¿convertido de qué? Tienen el punto, ¿sí? No voy a poner en duda si en el momento que uno ora, y no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que en este texto se está tocando la conversión. Y miremos lo que Pablo está diciendo que hay una obra de fe, hay una conversión, que menciona la palabra más abajo de los tesalonicenses, una conversión que actúa primeramente interno y luego actúa externamente, y una conversión que se ve, se siente y se huele. Una conversión que era obvia para todas las personas alrededor, que todas las personas podían ver. Claro, dicen, pero es que solo Dios puede ver lo que hay en tu corazón. Sí, está bien, Dios lo ve, pero Dios quiere que tú brilles, Dios quiere que tu luz alumbre la luz que Él ha puesto en ti, y eso se ve en una persona convertida, transformada. En este sentido, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando se refiere a la conversión de los tesalonicenses, se refiere a una iglesia, a un pueblo, a personas cristianas, a una comunidad cristiana que entregó su vida a un nuevo estilo de vida completamente en Cristo Jesús. Y por eso dice, acordándonos sin cesar, versículo 3, delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas las va a desarrollar en todas las cartas. Subraya este versículo porque estas tres cosas las habla en todas las cartas. Hay tres cosas que Pablo dice de los tesalonicenses aquí, acordándonos delante del Padre de qué cosa, de la obra de vuestra fe, porque una fe sin obras es muerta, ¿sí? En otras palabras, la fe es para vivirla, la fe es para actuarla, la fe es para ponerla en nuestras manos y en nuestros pies, la fe es para que moldee nuestro estilo de vida, cambie completamente nuestro estilo de vida, nos arrastre de las tinieblas y nos lleve a la luz admirable. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que nos saca de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo es eso posible? Como mi hijo leía, que dejo lo malo y comienzo a estar o a andar con Dios, según dice el Salmo 1. ¿Cómo es eso posible? Y es en nuestro estilo de vida, es en cada cosa que hacemos. Cuando desaprendemos del estilo de vida del mundo, del estilo de vida dañino del que venimos, y pasamos a un nuevo estilo de vida, a un estilo de vida en Cristo, como persona, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos, pero en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra vida en comunidad. El trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo de amor? En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y vamos a ver esto. Versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y conocemos de Dios vuestra elección, porque el evangelio no llegó por casualidad a vosotros. A ti y a mí el evangelio no llegó por casualidad, fue por pura voluntad de Dios. Es Dios que quiso que el evangelio llegara a nuestra vida, que alguien nos predicara, nos hablara
nos guiara hacia el Evangelio y pudiéramos creer en Cristo y ser salvos, eso es voluntad de Dios. Es Dios moviéndose hacia nosotros y no nosotros moviéndonos hacia Él. Es lo que Pablo les dice. De Dios vuestra elección. Pues versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Primera cosa, dice aquí arriba, la obra de vuestra fe. Pablo dice que cuando el Evangelio llegó, si ustedes van al libro de los Hechos, Pablo acababa de salir de Filipo. ¿Se recuerdan lo que le había pasado a Pablo en Filipo? En Filipo lo había metido preso, le habían puesto en el cepo, bueno, todo aquello que había pasado, y al final tuvo que salir de allí y los judíos venían persiguiéndole y él llega a Tesalónica. Si usted lee ahí en el libro de los Hechos, él llega a Tesalónica y aún en Tesalónica se movieron los judíos para perseguirle, y ahí estaba Pablo predicando por un lugar y los judíos contra él en todo el momento, y en medio de esa persecución y en medio de esa tribulación y esa presión, ellos recibieron, hubo un grupo de hermanos, un grupo de personas que escuchó el mensaje, que creyó. Pablo predicó primero en la sinagoga, de la sinagoga le echaron, pero ahí en la sinagoga algunos creyeron, algunos eran judíos, otros eran prosélitos, y después Pablo predicó en las calles y se convirtieron personas también, y de todo ese grupo Pablo hizo uno solo. Habían judíos, habían prosélitos que eran gente gentil que se había hecho judía para practicantes, y otros eran gentiles, y de ese grupo mixto Pablo forma una iglesia en medio de esa situación compleja, y esa gente cree y se transforma y deja ese estilo de vida que tenían antes. Estaban los filósofos, pero también estaban las otras religiones. Una religión, igual que una filosofía antes, marcaba todo el estilo de vida de una persona. Si tú seguías a un Dios, el que fuera de aquellos tiempos, eso marcaba todo tu estilo de vida, tu forma de vestir y tu forma de vivir. Más adelante verán que dicen que esta gente agarró todos los libros que tenían, todas esas cosas que tenían de esos dioses, y los quemaron. Ahora, usted puede llegar a su casa hoy en día y agarrar esos libros que tiene en su casa, algunos libros que tiene en su casa, y quemarlos. Y eso tiene cierto valor. Pero piensen lo que costaba un libro en el tiempo que Pablo predicó. El que tenía un libro era rico. Los libros costaban mucho dinero. Solo la gente estudiada tenía libros, y la gente estudiada y con dinero. No cualquiera podía tener libros y pergaminos por su costo. Pero esa gente tiró todo eso allí y lo quemó. Hubo una obra de fe, dice Pablo. Esa gente vivía de esta manera y le dio la espalda totalmente a esa vida para seguir a Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Pues lo que Pablo dice es que esta gente no solamente creyó en Jesús, que aceptó el Evangelio y se hicieron imitadores de Pablo, sino que le dieron la espalda a todo aquello que, aprendiendo en Cristo, entendiendo en Cristo, todo el estilo de vida que estaba marcado por su cultura, su religión, la filosofía, lo que fuera, le dieron la espalda y comenzaron a aprender una nueva vida, un nuevo estilo de vida, cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser amigo, cómo ser trabajador, cómo vivir como hogar, cómo ser comunidad. A través de los principios y los valores del Evangelio en Cristo Jesús, ellos comenzaron a buscar y a cambiar. Pero no solo eso, más allá, dice que esta gente, entendiendo lo que era el Evangelio y cómo ese Evangelio de amor le había llegado por un tal Pablo de Tarso,
les había llegado y a otra gente que predicaba el Evangelio, cómo esa gente había sido fiel para llevar el Evangelio. Ellos entendieron que tenían que ser fiel también, entonces ellos también se movieron por todo Macedonia y Acaya, predicando el Evangelio. Y la palabra se expansión. Y Pablo estaba maravillado, en todas, esas eran provincias romanas, en todas esas provincias el Evangelio se expandió. La gente escuchó, y escuchó cómo Pablo le predicó a los tesalonicenses, y a los tesalonicenses se habían convertido, y ahora los tesalonicenses habían llevado. Ellos hablaban a toda esta gente, le contaban la historia, su historia de fe. Versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no en solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tremendo. Ahora entendemos por qué Pablo estaba orgulloso por esta iglesia. ¿Por qué? Porque está viendo el gozo que tenía. Él plantó una semilla allí, y esta semilla floreció y dio fruto, y los nuevos frutos con sus semillas se esparcieron por todo Acaya, por todo Macedonia y por todo lugar, de tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Esta gente estaba haciendo el trabajo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? ¿Cómo pasaste de aquí a acá? ¿Cómo pasasteis de ser un pueblo en tinieblas a creer en Dios, transformar vuestro estilo de vida como personas, como familias, como comunidad, y cómo llegasteis a ser luz para las naciones alrededor? ¿Cómo es posible? Una pequeña iglesia allí en Tesalónica, en el poder del Espíritu Santo. Se dice, los historiadores, esta gente, investigadores y todo lo demás, piensan que cuando Saulo de Tarso murió, ¿sí? Cuando Saulo de Tarso murió, los creyentes en las iglesias que él habían plantado eran entre 1.300 personas y 3.000. Eso entre todas las iglesias. Porque nosotros tenemos pensado que cuando Pablo murió, la mitad del imperio romano era cristiano. Eso no es cierto. Las iglesias eran grupos como este, esparcidos por todo el área donde Pablo había ido. Pero cuando en el año 325, creo, cuando el general Tito gana allí la batalla y se hace cristiano, era porque más de un tercio del imperio romano, más de un tercio, 3, 4 o 5, no se sabe, millones de personas de aquel tiempo creían en Cristo. La palabra se había esparcido, porque Pablo sabía que esas iglesias donde esa semilla estaba bien plantada eran poderosas, eran tremendas. Pablo sabía que iglesias pequeñitas como Tesalónica eran incapaces de entender todavía el poder del Espíritu Santo que Dios mismo había derramado en ellos. Porque no se trata de nosotros, sino aquel que está en nosotros, su poder y su gracia. Normalmente cuando pensamos en nosotros como iglesia, podríamos tal vez estar como
la iglesia en Tesalónica, ahora que Pablo escribe. Tal vez ellos tenían sus luchas, lo vamos a entender, que tenían sus luchas, porque Satanás, viendo lo que la iglesia hacía, comenzó a atacar a la iglesia. Pero Pablo les dice, el poder de Dios está con vosotros. Vais en el camino correcto. Ustedes y yo hemos creído en Cristo. Fuimos arrancados de las tinieblas, de un mundo en tinieblas, sí, adverso, a la luz, y comenzamos a caminar, a cambiar nuestras vidas con el poder de Dios. Nuestra vida ha sido transformada, está siendo transformada. Pero Dios no quiere quedarse ahí. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos, que nos fortalezcamos, que creamos en Él y que su evangelio se esparza hasta lo último de la tierra. Escúchenme. ¿Sabe usted dónde está hoy la iglesia de Tesalónica? ¿Quién aquí sabe dónde está? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo eran sus reuniones? ¿Cuál era su local o si lo tenían? ¿Saben eso? No. Y eso no es importante. Pero usted y yo hoy estudiamos sobre la iglesia en Tesalónica. Conocemos su historia y nos llena y nos nutre. Pero no nos podemos quedar con la iglesia de Tesalónica. Tenemos que construir nuestra propia historia hoy, porque nosotros somos convertidos en Cristo para servir al Dios vivo y verdadero. Tú y yo creemos en un Dios poderoso que nos quiere usar igual que la iglesia de Tesalónica. Y pueden decir, pero es que no tenemos pastor. Pablo se fue, el apóstol Pablo se fue después de un año con ellos y los dejó como con lo que tenían. No tenían ni siquiera una Biblia, no tenían un proyecto, no tenían una plan, no tenían nada, pero lo tenían todo porque tenían al Espíritu Santo de Dios, su poder y su gracia, y eran nuevas criaturas en Cristo Jesús, iguales que nosotros. Lo tenemos todo para servirle, para honrarle. No nos hace falta nada, y si nos hace falta, Él lo enviará. Porque en Él estamos completos. En Él estamos completos. Tenemos que continuar, como Pablo dijo aquí, con nuestra obra de fe. Caminar en fe, hermanos, hacia adentro de nosotros y hacia afuera. Permanezcamos en nuestra obra de fe. Vivir en Cristo y para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y dio su vida por mí. Continuemos con nuestra obra de fe como los tesalonicenses. Vivamos según los principios bíblicos. Pongámoslo siempre como norte de nuestra vida, la vida de nuestra familia y de nuestra iglesia. Hay que continuar con eso. Segundo, dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es ese trabajo de amor? ¿Cuál es ese trabajo de amor? Unos a otros, ayudándose, poniendo el hombro, caminando juntos, perdonándose, humillándose cuando es necesario. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero también el trabajo de amor va hacia afuera. Me regocijé escuchando a la hermana que están pensando que vienen personas que son de otra cultura, de otra religión, que necesitan a Cristo. Aquí hay muchas personas que necesitan a Cristo. Hay que abrir nuestros ojos y orar y decir, Señor, abre nuestros ojos. Llévanos, muévenos a donde tú quieras. Úsanos como tú quieras. Usa esta iglesia. Derrama tu poder. Permítenos seguir con nuestra obra de amor. La mayor obra de amor la conocemos nosotros los cristianos en la cruz del Calvario, donde Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16?
A ver, ¿quién lo sabe de memoria? De tal manera como Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, que tenga vida eterna. Muy bien, la obra de amor. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros tenemos que poner la vida por los hermanos, los que ahora están y los que vendrán, con gozo, con alegría. Yo amo a los hermanos en muchos países que he estado y conozco por rostro, es un privilegio que Dios me ha dado, pero amo a los hermanos que han de venir, como un padre que espera ver nacer a su hijo, no conoce su rostro pero le ama. Yo amo a esos hermanos que van a convertirse, a esa gente que Dios va a tocar, a esa gente que va a creer en Él y que pronto se sentará junto a nosotros y le alabará y glorificará a Dios y trabajará con nosotros. No los conocemos, pero los amamos ya. Porque Jesús nos amó de esa manera. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, por ti y por mí, hace 2000 años. Nosotros tenemos que poner nuestra vida por esos hermanos y vuestra obra de amor. ¿Y qué más dice? Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No desmayemos de hacer el bien. Levantémonos unos a otros. Seamos constantes. Mantengámonos firmes. Mantengamos firme la obra. Mantengamos firme nuestro camino. Una cosa quiero terminar diciendo, importante mientras usted lea el libro de los Tesalonicenses. Pablo no escribió este libro para una persona, para un individuo. De hecho, la idea de individuo no existía en ese tiempo. O sea, esa filosofía de individuos, no, eso no existía. Eso vino 1500 años después. Pablo escribió esto a una iglesia. Tenemos que caminar juntos. La vida cristiana es una vida para vivir en comunidad. Es para perdonar y ser perdonado. Es para reír y llorar juntos. Es para trabajar juntos. No se trata de mi obra, se trata de nuestra obra. De nuestro trabajo, vuestro trabajo en el Señor, plural. Caminemos juntos. Siempre. Hasta el final. La obra en Cristo no es una obra que se hace por partes. Es una obra en la que hay que llegar hasta el final. Hasta el final. Esa idea continuaremos viéndola después. Pero hoy quiero orar por vosotros. Una vez más quiero decir que me alegro veros. Alegro ver vuestra alegría. Sigan adelante. Lo tienen todo. Hagan planes, sueñen, oren, arrodíllense. No falta nada. Lo tienen todo porque lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Y con Él lo tenemos todo. Y lo que haga falta, Él lo enviará. Él es el que sabe todas las cosas. ¿Sí? Padre, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por la alegría que les veo. Te doy gracias con la complicidad que les veo. Sé que nuestras vidas en este mundo somos imperfectos, pero tú eres perfecto. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de ellos. Pero pido en especial, Señor, que abras sus ojos espirituales, que ellos puedan entender y comprender cuánto les amas, pero también, Señor, cuánto quieres usarlos aquí. Y cuán poderosos son en ti, Señor. Como el árbol plantado junto al río, Señor. Abre sus ojos espirituales, Señor. Quita de ellos la duda, quita de ellos cualquier temor. Y que puedan sentirse llenos y plenos en ti, Padre. Y útiles. Y puedan tener la visión que tú tienes para Algeciras, Señor, y para tu tierra aquí, en Cristo Jesús.
Amén.